Se estima que globalmente existen más de 168 millones de niños entre 5 y 17 años sometidos al trabajo infantil y aproximadamente 150 millones de ellos bajo la edad de 14 años, algunas en esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, como trabajo forzado, niños soldados y niños en situación cotidiana de vulnerabilidad. En México, según el informe de UNICEF México, en 2016, 52% de los niños y niñas entre 0 y 11 años vivían en situación de pobreza y algunos en extrema pobreza. Esos números aumentan cuando se trata de la situación de pobreza de niños, niñas y adolescentes indígenas, llegando a un porcentaje de casi 80% viviendo en situación de pobreza. La UNICEF indicó también en su reporte que en México las causas por las que viven o trabajan los niños en las calles son diversas y van desde los flujos migratorios, pobreza, desintegración social, abandono, maltrato y violencia familiar. Su destino con frecuencia llega a ser la discriminación, el consumo de drogas, explotación laboral, prostitución, acoso policial y delincuencia. Un gran problema lo podemos encontrar en el tema de la educación o la deserción de los centros educativos. Esto arroja gran cantidad de la población de adolescentes hacia el trabajo informal o desafortunadamente también recolectados por el crimen organizado. Como juzgadores debemos estar altamente comprometidos a la capacitación, pero también al estudio y al análisis de cada uno de estos instrumentos internacionales que hoy en día se constituyen en una herramienta para que el juzgador en materia de adolescentes pueda resolver conforme al interés superior del niño. Estas situaciones de vulnerabilidad están abordadas por los derechos fundamentales en las normas internacionales. Los niños y niñas ocupan un espacio social creado por los adultos que se llama infancia. Se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. En México, la Ley General de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, en su artículo 5, prevé que son niñas y niños los menores de 12 años y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Entre las principales garantías que incluye están el derecho a la vida, al desarrollo y a recibir educación gratuita. El Comité de los Derechos del Niño hizo una recomendación interpretando el artículo 40.3 de la Convención que la edad mínima a efectos de responsabilidad penal no debe fijarse antes de los 12 años. Además, las reglas mínimas para la Administración de Justicia de Menores de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General, mencionan que toda persona menor de 18 años, en el momento de la presunta comisión de un delito, debe recibir un trato conforme a las normas de justicia de menores. Sí, es muy importante que se den cuenta que son poblaciones diferentes, ¿no? No puedes procesar a un adolescente igual que a un adulto, no puedes recluir a un joven igual que a un adulto. Las penas, ¿no?, a estos adolescentes pueden ser de 10, 15 años y entonces, pues en realidad toda la parte de desarrollo, de formación que pueden tener los adolescentes se perdió. Y entonces cuando salen ya no son adolescentes, ya son adultos sin capacidades para conseguir un empleo, sin capacidades para formar relaciones sanas. Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del mismo, y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.
En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretó el artículo 19 de la Convención Americana sobre los Derechos de los Niños. Teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de las víctimas, que eran niños y vivían en la calle en condición de extrema pobreza, la Corte afirmó que el Estado no solamente tenía la obligación de abstenerse de violar el derecho de la vida de los niños, pero también de asegurarles una vida digna, lo cual se refleja en condiciones mínimas de vida para favorecer su pleno desarrollo. Acabamos de ver algunos ejemplos de normas internacionales, pero existen muchas más normas que cubren el derecho de los niños, también creando obligaciones a los tribunales. En el caso Rosendo Cantú contra México en el año 2010, la Corte Interamericana mencionó que según el artículo 19 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Estado tiene la obligación de proteger el interés superior de los niños y niñas durante cualquier procedimiento en el cual estén involucrados. Esto implica, por ejemplo, procedimientos adecuados, adaptándolos a sus necesidades particulares. Cuando son víctimas de maltrato como el abuso sexual, a ser escuchados, atenderlos de manera particular y que se ejerza garantizando su plena protección. Cuando están siendo interrogados, procurar a los niños el menor trauma e impacto posible. El artículo 3 de la Convención sobre los Derechos de los Niños está claro. Los tribunales deben priorizar el bienestar social de los niños considerando su interés superior. La Corte Interamericana, en su opinión en la condición jurídica y derechos humanos del niño, explica también que no existe discriminación cuando el Estado establece medidas especiales de protección para los niños con el fin de favorecer su pleno desarrollo. Se puede concluir que en razón de las condiciones en las que se encuentran los niños, el trato diferente que se otorga a los mayores y a los menores de edad no es per se discriminatorio en el sentido proscrito por la Convención. Por el contrario, sirve al propósito de permitir el cabal ejercicio de los derechos reconocidos al niño. Se entiende que, en virtud de los artículos 1.1 y 24 de la Convención, los Estados no pueden establecer diferenciaciones que carezcan de una justificación objetiva y razonable y que no tengan como objetivo único el ejercicio de los derechos establecidos en aquella. Los derechos de los niños no solo reconocen los derechos fundamentales a satisfacer sus necesidades sociales y su desarrollo en todas las etapas del proceso, pero también el derecho a expresar sus visiones, a ser escuchados, tener acceso a la justicia y a un debido proceso, ser representado por un órgano apropiado, siempre con el interés superior del niño. Sophia, good morning. Are you a little nervous this morning? See? You know what a lawyer is? No. No? Do you have a lawyer? Aunque la Convención sobre los Derechos del Niño está dirigida a los gobiernos como representantes del pueblo, en realidad se refiere a las responsabilidades a todos los miembros de la sociedad. En general, solo es posible convertir estas normas en realidad cuando todo el mundo las respeta, los padres, madres, miembros de la familia y de la comunidad, profesionales y otras personas que trabajan en las escuelas, en otras instituciones públicas y privadas, al servicio de la infancia, en los juzgados y a todos los niveles del gobierno. Y cuando todos y cada uno de estos individuos llevan a cabo sus funciones con respecto a estas normas. En definitiva, estamos frente a una etapa de formación del pensamiento y de las emociones en los que hay muchos retos que enfrentar y los esfuerzos deben enfocarse en proteger e impulsar a quienes se encuentren en esta fase de la vida.